Señor, que envíes tu Espíritu Santo para iluminar nuestras mentes y abrir nuestros corazones mientras nos acercamos a tu palabra. Haz, Señor, que tu palabra viva y poderosa penetre en nuestros corazones, transformando nuestras vidas y guiándonos en el camino de la justicia. Oh Señor, danos entendimiento, danos discernimiento para que podamos comprender las riquezas de tu mensaje y aplicarlas a nuestras vidas diarias. Que tu verdad, Padre, nos libere y nos acerque más a ti, fortaleciendo nuestra fe y nuestro compromiso de seguirte. Y oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Pueden sentarse, les invito a abrir nuestras Biblias en Hechos, capítulo 5, donde va a estar centrado el mensaje del día de hoy. Hechos, y no vamos a leer todo el capítulo, no se preocupen. Solo los versículos 41 y 42. Hechos 5, vamos a leer el 41 y el 42, que dice: Los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio, regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio de Jesús como el Cristo. Amén. Centrándonos especialmente en el versículo 42. ¿Verdad? Hoy en la mañana, en la escuela dominical, empezamos una serie sobre el cielo. El cielo. Y hoy vimos la importancia de la doctrina del cielo. Y en el Evangelio, se puede decir que en el Evangelio el cielo ha venido a la tierra, ¿verdad? De manera literal, el Hijo eterno de Dios, el objeto de toda gloria, el que es la gloria del cielo, el Hijo eterno, el que asumió naturaleza humana y ha venido a este mundo y trajo el cielo al mundo que habitamos. Y su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. No Dios lejos de nosotros, sino Dios que está con y entre nosotros. Y sabemos, por supuesto, que después de su muerte, sepultura y resurrección, ha ascendido a la diestra de la majestad en las alturas, pero al hacerlo no se llevó el cielo de la tierra, porque sabemos que en su ascensión, ¿qué hizo? Derramó el Espíritu Santo y que dio el Espíritu a su iglesia como un don, para que habitara con su pueblo a través de su Espíritu. Y nos da esa promesa incluso durante los días de su ministerio terrenal, cuando les dice a sus discípulos que donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, Él va a estar con ellos. Él va a estar en medio de ellos. Y sabemos que en ese contexto habla de las ordenanzas de la iglesia, particularmente de la disciplina eclesiástica, pero también se aplica para la iglesia reunida en general. ¿Verdad? Se nos dice que el Señor está presente cuando su iglesia se reúne. El Señor está aquí en medio nuestro con su pueblo. Él nos prometió que estaría presente en medio de su pueblo a través de su Espíritu. Y de esa manera tenemos la presencia continua del cielo en esta tierra, en este mundo, donde el pueblo de Dios se reúne. Y sabemos que esto es así porque el culto que transcurre entre el pueblo del Señor, que se reúne para ese propósito, también se lleva a cabo en los cielos. Y sabemos esto por el Nuevo Testamento, que el culto tiene lugar en la sala del trono del cielo, donde nuestro sumo sacerdote, exaltado, se sienta y reina y media a favor de su pueblo. Y así entonces hay una presencia continua del cielo y de lo que es celestial en este mundo. Se encuentra especial y preeminentemente en la reunión del pueblo de Dios bajo las ordenanzas que Dios ha designado en su palabra.
La iglesia cuando se reúne, es la manifestación visible del cielo. La iglesia cuando se reúne es lo más parecido al cielo aquí en la tierra. ¿Verdad? Un puritano, en su libro sobre la adoración pública, él dice, el culto público es la semejanza más cercana al cielo. Por lo tanto, debe ser preferido. En el cielo, hasta donde la Escritura nos lo describe, no se hace nada en privado, nada en secreto. Todo el culto de esa gloriosa compañía es público. ¿Verdad? En el culto público, en la adoración pública, experimentamos una cercanía única con Dios que refleja lo que será nuestro tiempo eterno en su presencia en el cielo. Y esta reunión no solamente es una obligación, sino es un privilegio que nos acerca más a nuestro Señor. Y esto habla en el contexto presente de dos maneras, ¿verdad? En nuestra época. Porque tenemos algunos que por un lado piensan que mientras seamos parte de la iglesia, de la iglesia colectiva, y sigamos ciertos patrones y rituales y ciertas cosas, entonces somos cristianos, ¿verdad? Y todo está bien. Pero hay una falta de reconocimiento de que el Evangelio debe llegar de manera particular a los individuos con poder. Que estar dentro de la casa más amplia de Dios no nos lleva finalmente al cielo en el último día, sino que debemos ser visitados personalmente con la obra poderosa del Espíritu Santo en la conversión de nuestras almas. ¿Verdad? Ser miembro visible de la iglesia no es suficiente. Haber sido bautizado no es suficiente. Pero por otro lado, en el otro extremo tenemos aquellos en nuestra época que van con la noción de que, bueno, tengo a Jesús, tengo la Biblia y eso es suficiente. ¿Verdad? Es esta tendencia individualista de que no necesito la iglesia. De que no necesito estas ordenanzas públicas, no necesito el gobierno de la iglesia, ni nada de eso. Estoy bien, pero eso es prueba de que no ha leído su Biblia. Dicen que tienen el Espíritu Santo, tienen sus Biblias y tienen al Señor y que pueden funcionar bien por su propia cuenta. De hecho, sin duda dicen que pueden florecer por su cuenta siendo cristiano. Pero ¿qué hacen? Estas personas están desechando las ordenanzas y los medios que Dios ha designado para ese propósito. Están despreciando los dones de Dios, están despreciando la novia del Señor Jesucristo. Están desechando grandes partes de las Escrituras que dicen creer y que dicen obedecer. De hecho, están trayendo desprecio a lo que el Señor dice que es indispensable para el bienestar y el florecimiento de su pueblo. La iglesia del Señor Jesucristo. Y así, eso es un problema, ¿verdad? Sabemos, por ejemplo, en este país, esta noción altamente individualista está corriendo de manera desenfrenada a nuestro alrededor. Y así llegamos a este pasaje de Hechos, este pasaje de la iglesia primitiva donde nos dice que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y eso es increíble. Si les puedo dar una ilustración que nos ayude, a los niños también les ayuda, ¿verdad? Imaginen a un niño, imaginen a un joven en un país pobre. Un país pobre, un país de lo que se conoce el tercer mundo, donde no tienen recursos que nosotros damos por sentado, no tienen los alimentos, no tienen medicinas, y este niño se enferma, y está allí, no hay ningún tratamiento médico, no hay remedio, no hay comida con nutrición, y todas estas cosas faltan, pero el niño, por la gracia de Dios, es llevado hacia otro país,
Él y su familia son removidos de ese país pobre y llevados a otro país donde están todos estos medios disponibles. Y se les da un entorno limpio, se les da medicina, se les da vitaminas, se les da alimentos saludables, se les da nutrición. ¿Y qué pasa? Este niño empieza ¿a qué? A mejorar, a tener fuerzas. Y se encuentra ahora en una condición totalmente diferente. Habría un cambio que tendría lugar debido al cuidado que se les da ahora. Y eso es una imagen para cada uno de nosotros que somos creyentes. El Señor nos toma como pecadores, empobrecidos, enfermos por el pecado, desnutridos por el pecado, y nos lleva y nos traslada a ese país rico. Nos traslada a su propia casa, a su reino, a ese lugar de bendición. Y se nos dan todos los recursos que Él nos ha prometido para el bien de nuestras almas y para nuestra edificación y para nuestro crecimiento. Y eso se conoce como los medios de gracia. Los medios de gracia. Y la Biblia nos enseña a amar y a apreciar los medios de gracia, a entender la importancia de ellos. ¿Verdad? En el contexto de nuestro pasaje, de Hechos 5, tenemos a una iglesia que está en circunstancias muy críticas, de manera humana. Están siendo perseguidos, están siendo acosados, están siendo llevados, como vemos aquí ante las autoridades, están siendo reprendidos, están siendo azotados, están siendo encarcelados. La iglesia está en un estado de persecución, no de comodidad, no tiene ninguna estabilidad en términos de provisión externa, y sin embargo, en medio de todas esas circunstancias tan extraordinarias, ellos le dan la prioridad ¿a qué? A la adoración pública. Esa es la prioridad, la adoración pública. Y vemos esto desde el principio, ¿verdad? Después de la ascensión del Señor Jesucristo, en el último versículo del Evangelio de Lucas, dice: ellos, después de adorar a Jesús, regresaron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Si vamos a los primeros capítulos de Hechos, encontramos lo mismo. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 42 dice: y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Versículo 46. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y aquí tenemos entonces una imagen que vemos que va saliendo de las Escrituras. Una imagen que se puede rastrear a través del libro de los Hechos y a través del Nuevo Testamento. Y es la imagen de la prioridad que se le dio en la iglesia del Nuevo Testamento a la adoración pública. A la adoración pública. Y lo increíble es que el libro de los Hechos es un libro de transición, donde lo viejo está siendo dejado de lado y está siendo reemplazado por el nuevo pacto. ¿Verdad? Así como la importancia del templo, toda la ley ceremonial, todo eso está retrocediendo porque ya Cristo lo ha cumplido, y ahora la simplicidad y pureza de la adoración del Nuevo Testamento, su gobierno, su culto, están siendo fundadas en la obra que Dios está llevando adelante. Pero el punto sigue siendo que la adoración pública es una prioridad para ellos. Y creo que es claro en ese pasaje. Y hoy vamos a ver tres puntos enfocados en ese tema, en la prioridad de la adoración pública. Punto número 1, veamos primero el lugar de los medios de gracia. El lugar donde se desarrollan los medios de gracia.
¿verdad? Fuera de las iglesias reformadas, este lenguaje de los medios de gracia suena bastante extraño a los oídos de muchos evangélicos, o sea, profesantes. A veces cuando hablas con alguien fuera de la iglesia reformada y tú le dices los medios de gracia, no saben de lo que estás hablando. No entienden a qué te refieres, ¿verdad? Saben lo que es un medio, saben lo que es la gracia, pero cuando lo pones juntos, los medios de gracia no saben de lo que estás hablando, ¿verdad? Saben que conocen esta frase, hay medios que llevan a un fin, y cuando hablamos de los medios de gracia, estamos hablando del vehículo, del instrumento, de las ordenanzas que el Señor ha provisto, a través de las cuales las personas reciben los beneficios de Cristo, ¿verdad? Es el orden que Dios ha designado. Dios eligió la manera en cómo Él va a proporcionar gracia y fue a través de sus ordenanzas. ¿Y cuáles son estas ordenanzas? ¿Cuáles son los medios de gracia? La palabra de Dios, los sacramentos y la oración. La palabra, los sacramentos y la oración. Estos son los tres medios de gracia. La palabra leída, la palabra predicada, la palabra memorizada, la palabra meditada, la palabra cantada, los sacramentos, el bautismo y la cena del Señor y la oración. Y puedes ver cómo esto se confirma en las Escrituras una y otra vez. Ahora, por ejemplo, un ejemplo bien claro, en Romanos capítulo 10, donde nos dice que la fe viene por el oír, ¿verdad? Y la fe es una gracia. La fe es una gracia. La fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. La palabra es el instrumento, es el medio por la cual Dios da esa gracia. El Señor usa su palabra para traer a las personas a la fe y también para fortalecer y para aumentar su fe, ¿verdad? Y eso es esencial no solamente para la conversión, sino también para la santificación del creyente. Nuestro Señor dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Y como muchos otros pasajes también lo indican. Las personas vienen a Cristo. ¿Y cómo vienen a Cristo? Vienen a través de la predicación del Evangelio, que es otro medio de gracia. ¿Cómo oirán si no hay nadie que les predique? Ese es el medio de gracia, es el medio designado por Dios. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Por eso cuando hacemos misiones extranjeras, no solamente enviamos medicinas o aviones de barco o barcos llenos de trigo y comida. Sí debemos hacerlo, pero las misiones son principalmente ¿qué? La predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio. Es el Evangelio lo que las almas necesitan de manera desesperada. Y eso es cierto también, ¿verdad?, para todo el mundo. Es cierto para nuestra propia nación y es cierto para nuestras propias familias. Es cierto para la santificación en nuestro crecimiento espiritual. Y eso es algo fundamental. Eso es central para la iglesia. ¿Por qué? Porque si preguntamos, ¿dónde es que Dios hace funcionar los medios de gracia? Es en la iglesia. Es en el culto público. Es en la adoración pública. Es la iglesia el lugar donde el Señor obra y donde el Señor trae salvación y santificación a las almas. Y nuestro catecismo lo expresa de esta manera. Cuando habla de la iglesia, dice, sin la cual no hay forma ordinaria de salvación, capítulo 25. ¿Verdad? Está diciendo que este es el lugar donde se recibe la salvación. Este es el lugar donde Dios obra según sus medios designados. ¿Verdad? Pero cuando le dices eso a las personas, ¿verdad? En el mundo, para el mundo esto no es muy espectacular, ¿verdad? La idea de ir para la iglesia, la idea de sentarse a través de un servicio de adoración no es algo muy atractivo para muchos, pero es el medio que Dios ha designado. Pero nosotros, si tenemos ojos espirituales, si reconocemos lo que Dios está haciendo cuando su iglesia se reúne, sabemos que esto no es algo superficial.
Sabemos que lo que está sucediendo en este momento es algo espectacular. Es Dios obrando en sus medios de gracia. Es Dios trayendo salvación y trayendo santificación. ¿Qué es más espectacular que un pecador se convierta? ¿Qué es más espectacular que un creyente crezca en santidad? ¿Qué es más espectacular que Dios se comunique con nosotros en la predicación, en los sacramentos? ¿Qué es más atractivo para el creyente que eso? No debería haber cosa más atractiva, ¿verdad? Un pecador cuando se convierte, ¿qué pasa en los cielos? ¿Qué hacen los ángeles? ¿Ah? Hacen gozo, ¿verdad? Tienen gozo, hacen fiesta. Y si los ángeles, que son mucho más gloriosos y poderosos y sin pecado que nosotros, se gozan y hacen fiesta, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto nos debemos de alegrar cuando los creyentes tomados de la infancia espiritual son nutridos por la palabra predicada y maduran en el servicio del reino del Señor Jesucristo? Eso debería traer gozo para nosotros. Y otra cosa que tenemos dentro del contexto de las ordenanzas de la iglesia es que la adoración pública hace que el reino se extienda y se expanda más y más. ¿Verdad? Cuando oramos en el Padre Nuestro, venga tu reino, una de las manifestaciones de eso es la adoración pública. En cada instancia en que la iglesia se reúne para adorar, como este momento, hay en un grado o en otro una expansión del reino de Dios. ¿Verdad? Si Estados Unidos dijera, vamos a tomar el estado de Tamaulipas o de Nuevo León, ese es Monterrey, ¿no? Y todo se añade a los Estados Unidos, todos diríamos, ¡wow! Estados Unidos está creciendo y nos asombramos. Pero aquí estamos hablando de un reino que ha sido y será para siempre. Y el Señor está expandiendo su reino cada vez que su pueblo se reúne. Cada vez que su pueblo se reúne, Él está expandiendo su reino. Y no participar de ello es no desear la expansión del reino de Dios. Y eso es lo más espectacular y lo más glorioso que pueda suceder. Por eso, cuando una iglesia se distrae en programas, cuando una iglesia se ocupa en todo tipo de cosas, en lugar de enfocarse en los medios de gracia, en lugar de enfocarse en las cosas que Dios ha provisto, en las ordenanzas que Él ha dado, allí hay un problema. Y esa es la manera de evaluar si una iglesia es bíblica o no. ¿A qué le dan importancia y en qué invierten sus energías? El Señor nuestro Dios nos ha dado ordenanzas y esas ordenanzas son irreemplazables. No se pueden cambiar. No importa qué idioma hables, no importa cuál sea tu cultura, no importa la nación en la que vivas, o no importa en el periodo de la historia en que estés. Sus ordenanzas no se pueden sustituir, son permanentes. Y Dios bendice sus ordenanzas y Dios bendice sus provisiones. Así que, ¿verdad? Cuando la iglesia dice, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a tener una obra de teatro, vamos a tener danza, o vamos a tener lo que sea, no hay promesa de que Dios va a bendecir eso. Y Él se siente provocado con esas cosas, porque son idólatras. Y también son vacías. No entregan nada que sea útil o que sea importante de manera espiritual. ¿Por qué? Porque están sin la presencia de Cristo. Están sin la bendición del Señor Jesucristo. Porque no son los medios de gracia que Dios ha provisto y que Dios ha designado en su palabra. Pero entonces surge una pregunta muy importante. ¿Cómo se recibe esa gracia? Y es importante, ¿por qué? Porque hay muchas personas
bajo los medios de gracia, bajo la predicación de la palabra, bajo el bautismo, la oración, la Santa Cena, que cuando ves sus vidas no parecen receptores de gracia en absoluto, ¿verdad? Y eso es cierto. Y la respuesta es que la manera en que recibimos esa gracia es a través de la fe. Es a través del ministerio del Espíritu Santo que acompaña las ordenanzas y que obra fe salvadora en su pueblo para recibir a Cristo y a todos sus beneficios que vienen a través de esas ordenanzas. ¿Verdad? No es como los católicos que piensan en la gracia como una sustancia. Es como si fuera una sustancia que puedes recibir en la misa, puedes recibir a través del bautismo. Esa es una noción idólatra y perversa de los medios de gracia. A través de las reliquias y todas estas cosas como el agua bendita, ¿no? Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Tiene que ser un oído mezclado con fe para convertirnos en receptores de todo lo que se promete, de todo lo que Dios promete en sus ordenanzas. Tenemos que recibir con fe a Cristo mientras nos llega en su palabra y mientras viene también, por ejemplo, en la cena del Señor. Los medios de gracia también se usan en privado, ¿verdad? Leemos la Biblia en privado, leemos en la casa con nuestras familias y son indispensables. Tenemos la predicación, tenemos la lectura pública, tenemos el canto corporativo, tenemos los sacramentos y todas estas ordenanzas públicas que el Señor nos ha designado. Y por eso tenemos que apreciar y entender el lugar que Dios ha dado a los medios de gracia. Por eso hay que darle prioridad a la adoración pública. Si no, sería desechar y rechazar sus medios de gracia. Pero en segundo lugar, necesitamos entender la hermosura de esos medios de gracia. En segundo lugar, necesitamos entender la hermosura de esos medios de gracia. La razón por la que estas personas en Hechos están diariamente en la adoración pública es para recibir la enseñanza y la predicación del Señor Jesucristo. Ahora, cuando nuestra confesión habla de las ordenanzas públicas y usa la palabra ordinaria, cuando escuchas la palabra ordinaria, muchas personas piensan en que es algo aburrido, que es poco interesante. Pero la confesión, cuando usa la palabra ordinaria, significa a lo que es normativo, a lo que es básico, a lo que es regular, a lo que debe ser. Es como el pan y la mantequilla que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Y son preciosas. ¿Y son preciosas por qué? Porque en esas ordenanzas Cristo nos da más de Él. En esas ordenanzas es cuando conocemos más a Cristo. Esas ordenanzas son el vehículo por la cual crecemos en el conocimiento y cercanía con el Señor Jesucristo. Los medios de gracia. El texto dice, no cesaban de enseñar y predicar ¿a quién? A Jesucristo. Nos traen más del Señor Jesucristo. Hay un río del cual fluyen bendiciones desde el trono de Dios en los medios de gracia. Y ese río nos hace conocer y beber más de Cristo. Ahora, cuando hablamos de la iglesia, hablamos de la casa de Dios. La casa de Dios, donde Dios reside, donde Dios se reúne con nosotros. La iglesia, dice la palabra de Dios, que es la casa de Dios. ¿Verdad? Es donde, al igual que en el tabernáculo, es donde tienes la gloria del Señor Jesucristo. Y es lo mismo aquí, es lo mismo en el Nuevo Testamento. Estamos volviendo a casa cuando venimos a la asamblea pública y cuando venimos a adorar a Dios. Estamos llegando al lugar donde se encuentra la presencia especial de Dios, porque Él lo ha prometido en su palabra. Es el lugar donde el Señor viene y donde se da a conocer. ¿Quién no quiere estar con el Señor?
¿Quién no quiere estar en la presencia especial del Señor? ¿Verdad? Es como, por ejemplo, piensas en los niños. Un niño le encanta ver a su padre. Yo cuando voy fuera por unos días y llego, los niños corren a la puerta para saludarme, para abrazarme, para darme un beso. ¿Pero también para qué? Para ver qué les traje. Para ver qué les traje. Y allí hay una imagen para nosotros como el pueblo del Señor. Porque cada vez que nos reunimos, estamos haciendo eso. Estamos volviendo a casa para ver a nuestro Rey, para ver a nuestro Señor, y para ver a nuestro Dios y para contemplar su gloria y para recibir, sí, lo que Él tiene para nosotros. Señor, ¿qué me traes hoy? Padre, ¿qué me traes hoy? Por eso debe haber una emoción, una exaltación que pertenece a eso. Cada vez que nos reunimos. ¿Se acuerdan en el libro de Apocalipsis? Dice que Jesús está en medio de la iglesia. Y cada cristiano verdadero debería decir, quiero estar cerca del Señor. Quiero conocer más del Señor. Debe desear, debe anhelar estar en el lugar que Dios ha designado, donde operan los medios de gracia. ¿El cual es cuál? La adoración pública. El Señor dice, cuando la iglesia se reúne, yo estaré allí en medio. El Señor prefiere la adoración pública que la adoración privada. Y la iglesia debe decir, los cristianos deben decir, si el Señor va a estar allí, quiero estar ahí con Él. Quiero estar cerca de Él. Y el Señor dice, ¿sabes? Prometo que por mi espíritu te voy a dar una visión más clara de mí mismo. Mientras cantas mis alabanzas, mientras escuchas mi palabra leída, mientras escuchas mi palabra predicada, mientras oren como una congregación, te voy a traer más de mí mismo. Te voy a dar más de mí mismo. Vengo para darte más de mí mismo. Y para el cristiano eso debe ser un deleite. Un deleite. En el Salmo 122, versículo 1 y 2 dice, yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Plantados están nuestros pies dentro de tus puertas, oh Jerusalén. ¡Wow! Qué hermoso sería ver que las personas no quieran irse de la iglesia, sino que quieren más y más, como indica este salmo. Y eso es lo que debemos de valorar más. ¿Verdad? Muchas veces yo creo que podemos decir que muchos de nuestros errores, muchos de nuestros fracasos, muchos de nuestros pecados, muchas de nuestras caídas se conectan con una falta de deleite en Cristo y en sus medios de gracia. Cuando perdemos de vista quién es Él, cuando perdemos de vista sus medios de gracia, es cuando viene un declive espiritual. Por eso debemos de deleitarnos en el Señor Jesucristo. Por eso debemos de deleitarnos en la asistencia a la adoración pública. Porque cuando hacemos eso, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, por un lado, nos libera ¿de qué? De la vanidad del mundo. Nos libera del amor del mundo. Una de las cosas que yo valoro mucho, y estoy seguro que también muchos de ustedes, es que cuando yo vengo para la adoración pública, es como si la puerta del mundo se cierra. Todas las preocupaciones, todos los problemas y todo lo que pertenece al mundo se cierra. Y salgo de la mezcolanza y de las tonterías de este mundo y vengo a ver de manera clara y a escuchar de manera clara para ser enseñado de manera clara de lo que es correcto. La semana pasada fui para una conferencia
y fue como un culto de adoración desde jueves a sábado. No quería irme. De jueves a sábado cantando, oyendo la palabra predicada, leyendo la palabra predicada, conociendo a otros creyentes. ¡Wow! No quería. Porque es allí donde nuestras almas se vivifican, es ahí donde hay un alivio de la vanidad de este mundo, donde el Señor nos aparta como lo hizo con los discípulos. Nos lleva aparte y nos dice, déjame hablarte. Déjame mostrarte lo que es realmente hermoso. Déjame mostrarte lo que es realmente verdadero. Déjame mostrarte lo que es realmente valioso, mostrándote a mí mismo. Es como si fuera un bálsamo en el sufrimiento. Esa agua del arroyo fresca cuando tenemos mucha sed. ¿Verdad? Nos ayuda también en nuestra mortificación del pecado, a nuestra humildad, a nuestro amor. Pero si perdemos de vista todo eso, de repente el pecado parece entonces atractivo. Pero eso no puede suceder cuando tus ojos están clavados en Cristo y en sus ordenanzas. Esto nos lleva, en tercer lugar, a la prioridad de los medios públicos de gracia. A la prioridad de los medios públicos de gracia. ¿Cuál es el día más importante de la semana? Es el día del Señor. ¿Y cuál es la parte más importante del día del Señor? La adoración pública. Pero también es cierto que el Señor nos ha concedido la libertad y la capacidad de reunirnos otros días de la semana para el mismo propósito. Razón por la cual vemos al Nuevo Testamento haciendo eso. ¿Verdad? Aunque el día del Señor, todo el día debe ser dado a la adoración pública y privada, todos los otros días deben ser dados también, como sea posible, a la adoración pública y privada del Señor. Por eso leemos y están diariamente en el templo. En el Salmo 87 se habla de la ciudad de Dios, de Sión, y cómo Él prefiere la adoración pública más que la privada. Dice, el Señor ama las puertas de Sión más que todas las otras moradas de Jacob. Cosas gloriosas se dicen de ti, oh ciudad de Dios. Pero Dios ama el lugar de la adoración pública más que todas las casas pequeñas y todos los otros pequeños pueblos y lugares donde su culto está teniendo lugar. Esto nos muestra que, aunque es importante el adorar a Dios en privado, y no debemos de descuidarlo, la adoración pública tiene una prioridad especial para el Señor. Los apóstoles, a pesar de las dificultades, a pesar de las persecuciones, no dejaban de reunirse y de enseñar ¿cómo? En público. Amar las puertas de Sión, amar la iglesia. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo vemos lo mismo. ¿Y cómo no hacerlo? Si la adoración pública se puede decir, es la franquicia del cielo aquí en la tierra. Es la manifestación visible aquí en la tierra. Es lo que es el cielo. El cielo no es que estás en un cubículo encerrado. El cielo es deleitarse en la presencia y la vista de la gloria de la majestad del Cristo exaltado. Y por eso lo hacen diariamente en Hechos capítulo 2. Están haciendo esto día tras día. Así era también, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Había adoración pública todos los días de la semana. De hecho, era 2 veces al día. Tenían los sacrificios de la mañana y los sacrificios de la tarde. Y era algo tan importante que Daniel, ¿se acuerdan de Daniel? Quien es llevado como una persona joven al exilio en Babilonia.
y quien se encontraba en circunstancias desesperadas, cuando leemos que después de haber estado allí casi 70 años, él va a orar en el tiempo del sacrificio de la tarde. Él todavía tenía la iglesia en su corazón. Es como si él dijera, pueden sacarme de Jerusalén, pueden sacarme de la iglesia, pero no puedes sacar la iglesia de mi corazón. Puedes enviarme al exilio fuera de la iglesia, pero no puedes sacar la iglesia de mi corazón. ¡Wow! Todavía estaba operando, todavía estaba sincronizado en el tiempo de Jerusalén. Su corazón está donde la adoración pública de Dios estaba teniendo lugar. Y es cierto también en los días de la Reforma. En Ginebra habían cultos y servicios todos los días de la semana. Todos los días el punto culminante era la adoración pública. Es más, en Ginebra habían castigos civiles por no asistir a la iglesia. Hasta el día de hoy en Corea del Sur, las iglesias presbiterianas en Corea del Sur se reúnen para la adoración pública todos los días de la semana a las 5 de la mañana, antes de ir a trabajar. ¿Verdad? Piensas en esas cosas, en Ginebra, en Corea del Sur. A lo mejor pensamos, ¿pero qué? ¿Ellos están todos los días de vacaciones? No. ¿Qué es lo que sucede? Que le dan prioridad a lo que es más importante. Le dan prioridad a lo que es más importante. ¿Verdad? Las prioridades se muestran ¿cómo? En lo que hacemos. En lo que hacemos más con nuestro tiempo. Y siempre estamos ocupados, ¿verdad? En Estados Unidos siempre estamos ocupados. Pero muchos cristianos pasan muchísimo más tiempo en otras cosas y se conforman con un servicio semanal de 90 minutos. ¿Verdad? Solamente hay que observar cuántos vienen los jueves o los domingos en la mañana en la escuela dominical o a las 4 de la tarde, para darse cuenta que no hay deleite por los medios de gracia. Y estar ocupado nunca cambiará. Siempre vamos a estar ocupados. Nunca será el caso en que nunca vas a estar ocupado. La pregunta es, ¿qué es lo más importante? La pregunta es, ¿a qué le doy más importancia y prioridad en mi vida? ¿Qué es lo más importante en tu vida? La respuesta es fácil, tu alma. Debería ser tu alma. ¿Verdad? Y ahora, si te pregunto, ¿tu vida lo demuestra? ¿Demuestra tu vida que tu alma es lo más importante? ¿Verdad? Podemos decirlo muy fácil, pero existe una desconexión entre decir que el alma es lo más importante y lo que se manifiesta muchas veces en nuestras vidas. Cuando se trata de nuestra alma, es una cuestión de vida o de muerte. De vida o de muerte. ¿Verdad? En muchas iglesias hoy en día, las reuniones de oración desaparecieron en la mayoría de las iglesias. La asistencia al segundo servicio del Día del Señor se redujo o desapareció también. Como en muchas iglesias presbiterianas y supuestamente reformadas, que no tienen 2 servicios en el Día del Señor. Lo que quiere decir que algo anda terriblemente mal. Si las personas no desean otro servicio, si las personas no desean más palabra, algo anda terriblemente mal. Todo es a qué le damos importancia, a qué le damos la prioridad en nuestra vida. Muchas personas no quieren ocupar su tiempo en las cosas de Dios. Por ejemplo, ¿qué pasa
si no le dedicas tiempo a tu esposa o a tu esposo? Las cosas empeoran en el matrimonio, ¿o no? Si no comparten tiempo, las cosas empeoran. ¿Qué pasa si alguien te dice, es que tengo que pasar tiempo con mi esposa o con mi esposo? No puede ser solamente 90 minutos a la semana. Tengo que hacer este esfuerzo adicional por mi cónyuge. Si el que diga eso, sabemos que hay una relación poco saludable en ese matrimonio, ¿verdad? Si tienes una comida deliciosa, alguien hace una comida deliciosa y alguien dice, es que, pero tengo que comerla, tengo que presentarme a la comida. Bueno, eso es una señal de que no tienes hambre por la comida y que no tienes ningún apetito por la comida. Tal vez es una señal de que estás enfermo y estás poco saludable. Pero, en cualquier caso, aún comerías por el bien de tu salud. Y eso es cierto para nosotros de forma espiritual, ¿verdad? Necesitamos nutrición espiritual, necesitamos ser alimentados con el Señor Jesucristo. Necesitamos encontrarnos lo más posible con nuestro Dios. Necesitamos venir y escuchar la enseñanza y la predicación de Jesucristo. Debemos desear estar con Cristo porque decimos que lo amamos, ¿o no? Y Cristo dice, estoy presente en los medios públicos de gracia. Mi voz y mi presencia espiritual y todas las maneras en que yo revelo mi gloria, prometo traértelas en esas ocasiones. Y así es entonces indispensable, por un lado, es indispensable para nuestro crecimiento espiritual que reconozcamos la prioridad de los medios públicos de gracia. La participación en el culto público no solamente nos beneficia de manera personal, sino que también nos protege espiritualmente. ¿Verdad? En la comunión de los santos encontramos fuerza y apoyo que difícilmente podemos obtener de manera aislada. Pero eso requiere contacto, eso requiere involucramiento, eso requiere esfuerzo, requiere hábito. Todas estas cosas conducen al hábito de asistir a los medios públicos de gracia, ¿verdad? Razón por la cual el autor de Hebreos está tan preocupado cuando dice en Hebreos 10, 24 y 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Se podría decir como algunos tienen por hábito, sino exhortándonos unos a otros, tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. El autor de Hebreos está preocupado de que no haya negligencia a los medios que Dios ha designado en su palabra. Debemos de volver a lo que es central. Y esa es la presencia y el poder de Jesucristo en los medios de gracia, en medio de su pueblo. Estaban diariamente, todos los días en el templo y en casas donde se reunía la iglesia. No cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque amaban a Cristo. Y el cristiano ama a Cristo y ama estar con Él y cerca de Él. Lo quiere oír en la predicación, quiere ser, que Cristo le enseñe, quiere más de Él y quiere lo que Cristo le ha prometido en los medios que ha designado en el culto público. Por eso, no debemos de descuidarlo, sino debemos ser aún más fervientes en nuestra entrega a los medios de gracia. Amén. Oremos.
oh Dios eterno. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de reunirnos en tu presencia y de aprender más de tu palabra. Te pedimos, Señor, que selles en nuestros corazones la importancia de la adoración pública y los medios de gracia que nos has provisto. Ayúdanos, Señor, a valorar y a darle prioridad a nuestra comunión contigo y con nuestros hermanos en la fe. Bendícenos, Señor, con un corazón ferviente y dispuesto a buscarte cada día, recordando que cada vez que nos reunimos, tú estás allí en medio de nosotros. Que nuestras vidas reflejen un verdadero amor por ti, Señor. Que se manifieste en nuestro deseo de adorarte y servirte fielmente. Señor, oramos para que fortalezcas a esta tu iglesia, para que permanezca firme en medio de las pruebas y las dificultades, recordándonos siempre que en tu presencia hay plenitud de gozo y hay siempre delicias para siempre. Que podamos vivir con la expectativa y la esperanza del día en que estaremos contigo en gloria, disfrutando de tu presencia eternamente. Y oramos, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.